Hoy les quiero compartir la palabra de Dios con el título Impedimentos para orar. ¿Podrían repetir conmigo? Impedimentos para orar. Una vez más, impedimentos para orar. Nuestra lectura de hoy es Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Y mira lo que dice el texto: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. La oración, mis amados, es un acto de dependencia a Dios. Dicho de otra forma, orar es depender del Señor. Y esta dependencia tiene siempre como punto de partida la humildad. En ese orden, orar es depender es ser humildes. Así que va a existir una íntima relación, hermano, entre estos tres elementos: la oración, la dependencia y la humildad. Como vamos a ver el día de hoy, hermanos, las buenas oraciones, las sanas oraciones, las oraciones que se hacen buena y apropiadamente, conllevan siempre estos tres elementos. Sin embargo, las oraciones equivocadas, las oraciones deficientes, van a carecer de dependencia, van a carecer de humildad. A George Mueller, debido a su incansable labor con los niños abandonados, los huérfanos que estaban sin padres, se le llegó a llamar el padre de los huérfanos en Bristol. Él sintió un fuerte llamado de parte del Señor a la edad de 22 años para ver por aquellos que estaban desfavorecidos, desprovistos en la vida. Y en su autobiografía, Mueller relata un caso en particular que marcó su vida de oración para siempre, y es el siguiente. Debido a que él nunca dependió de la ayuda económica del gobierno ni de ninguna institución, él se determinó a hacer de la oración su fuente de recursos. Él llamaba a la oración su fuente de ingresos. Y por esta razón Mueller oraba para todas las cosas en la misión que Dios le había dado. Fueran cosas grandes o cosas pequeñas, él oraba por todo. Y un día en el que las provisiones de alimento se habían terminado y ya no tenían nada que servirle a los 180 huérfanos que estaban siendo recibidos en esta casa hogar, el ministro entró a su oficina, cerró la puerta y se arrodilló para orar como era su costumbre. Con una gran carga en el corazón, él empezó a orar y le dijo al Señor estas palabras: oh Padre, tú eres el verdadero Padre de los huérfanos, incluido yo en este momento. Dicen de mí que yo soy el padre de todos estos niños en esta ciudad, pero no es verdad. Tú eres el verdadero Padre para todos nosotros. Y prosiguió y le dijo: Señor, si pudieras concederme 30 chelines esta mañana, podríamos comprar pan y leche para este día. Mueller había abrazado las palabras del Señor Jesús de que no hay que preocuparse por el día de mañana, que basta cada día su propio mal, y por eso él oraba solo por las necesidades del día en curso. Pero aquella mañana, hermanos, Dios lo sorprendió dándole no solo lo necesario para ese día, sino para todo ese mes y los meses siguientes. En el momento en que él estaba listo para salir de su oficina, luego de haber orado, uno de sus colaboradores estaba a punto de llamar a la puerta y ambos se quedaron asombrados mientras se miraban. Él había abierto la puerta y el colaborador iba a tocar apenas. Traía una noticia increíble. Una mujer de Bristol había fallecido días atrás y ella conocía el ministerio del pastor Mueller, había hecho aportaciones en varias ocasiones, pero al morir, ella dejó la mitad de una pequeña herencia a nombre de George Mueller, y esto incluía 17 vacas, 4 cerdos, 22 gallinas, 2 propiedades y la suma de 4,000 chelines. El albacea de esta mujer había llegado al despacho de Mueller esa mañana trayendo todas las cosas. Obviamente lágrimas, risas, no solo de parte de Mueller, sino de todo el equipo, hermana y hermano, abundaban en el orfanato. Y Mueller aprendió una gran lección que dejó registrada en su diario. Él dijo lo siguiente: Señor, yo te he pedido lo que quiero, pero tú me has dado lo que necesito.
Yo te seguiré pidiendo lo que creo que necesito, pero a partir de hoy siempre esperaré de ti que tú me des lo que en verdad necesito. Hermanos, la oración es depender de Dios. Pero no es solamente confiar en su ayuda, no es solamente depender creyendo que Él nos va a ayudar, sino también, hermano, confiar en que Él nos va a ayudar de la mejor forma que Él piense que es bueno para nosotros. Hay que saber que Dios va a responder, pero responderá en sus términos, hermanos. Responderá de la manera en la que Él cree conveniente para nosotros y no siempre como nosotros pensamos que debe venir la respuesta. Y esto es a lo que algunos teólogos llaman dependencia en el pedido y dependencia en la respuesta. Y me gustaría mucho que se relacionaran con estos dos conceptos: dependencia en el pedido y dependencia en la respuesta. Déjame te lo explico en palabras de Martin Lloyd Jones. Él dijo lo siguiente: debemos acercarnos a Dios a pedir lo que necesitamos. Eso es depender en el pedido. Pero debemos saber que Él responderá no siempre como queremos, pero siempre como necesitamos. Eso es depender en la respuesta. Entonces el cristiano tiene una doble tarea: confiar en que Dios responderá, pero confiar en que la respuesta que dé es la mejor para nosotros. Por eso decimos, hermano, que orar es depender y depender es ser humildes. Porque sin humildad no podemos recibir la respuesta de Dios. Si nuestras oraciones no son dependientes del Señor, hermano, tanto en lo que pedimos como en la manera en la que Dios decide hacer las cosas, ¿sabes qué? Nuestras oraciones se van a ver estorbadas e impedidas. Ahora te quiero leer una frase de la famosa cristiana Elisabeth Elliot. No sé si alguna vez escuchaste la historia. Su testimonio sacudió al mundo. Te invito a que alguna vez leas el libro Portales de Esplendor o Sufrir no es en vano, ambos libros de Elisabeth Elliot. Y ella dice esto: la fe, la oración y la obediencia son las cosas que Dios requiere de nosotros. 3 cosas requiere Dios de ti: oración, fe y obediencia. No se nos ofrece a cambio la inmunidad o la liberación de los males de este mundo. Lo que se nos ofrece es la certeza de que el buen Dios hará lo mejor por nosotros y en nosotros. Orar es depender, depender es ser humildes, porque la respuesta no va a venir siempre en la medida, en la forma que nosotros queremos. Pero si estamos dispuestos a depender de Dios en el pedido, dependamos de Dios en la respuesta también, hermanos. Hay que orar confiando en el Señor, pero eso significa que la respuesta que Él nos dé será la mejor para nosotros. ¿Estás dispuesto a depender de Dios no solo en el pedido, sino también en la respuesta que te dé? ¿Estás dispuesto a ser agradecido con lo que Él te conceda? Ahora, hermanos, Dios quiere que nosotros oremos, ¿cierto? Dios quiere que nosotros aprendamos a orar. Eso lo sabemos, hermano, por la asombrosa cantidad de pasajes en la Escritura en donde se nos dice una y otra vez que oremos, que invoquemos, que busquemos al Señor. Y por lo tanto, cada hijo de Dios, esté en donde esté, tiene que aprender a orar. Dios quiere que ores, pero tienes que aprender a orar. En Lucas capítulo 11, acompáñame con tu Biblia, por favor. Lucas capítulo 11, verso 1. Creo que esta escena, hermano, es especial por lo que estamos aprendiendo sobre la oración como iglesia. Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Allá tienes al maestro orando a la distancia. Estaba el maestro orando en su lugar. Y cuando terminó, en el momento en que terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, y quiero que veas esta frase, hermano, que creo que es una petición que todos necesitamos hacer delante del Señor. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los verdaderos seguidores de Cristo, hermanos, sus verdaderos discípulos, quieren imitar a su maestro en su vida de oración. Enséñanos a orar. No se nos dice quién fue, ¿no?
No se nos dice quién fue ese discípulo arrojado que hizo esta petición, pero gracias a Dios por su vida, sea quien sea. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué quiere decir esto? Señor, dinos cómo debemos orar. Señor, guíanos, dirígenos, muéstranos qué debemos pedir, cuál debe ser nuestra actitud cuando oramos, cómo, Señor, podemos hacer esta tarea. En todos nosotros, hermano, debe haber un deseo genuino, sincero de aprender a orar. Debemos anhelar este aprendizaje. Por eso, no sé si se acuerdan la semana pasada que dijimos que esta serie de predicaciones basadas en el Padre Nuestro van a ser nuestra escuela de oración como iglesia. Estamos aprendiendo a orar. Necesitamos aprender sobre la oración. Ahora, parte de una buena comprensión, hermanos, del tema de la oración, y quizá una de las lecciones más importantes que debemos aprender al respecto, tiene que ver con estar al tanto de qué cosas estorban e impiden la oración. Si le decimos al Señor, Señor, enséñanos a orar, Él no solo nos va a decir qué pasos hay que seguir, sino también qué cosas hay que evitar. Y ambos elementos son sumamente importantes. En la semana siguiente, si Dios nos presta la vida, vamos a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a buscar desde el versículo 9 hasta el versículo 13 el Padre Nuestro. Y vamos a hacer un estudio, hermano, de ese texto. Vamos a ver cómo se aplica en nuestra vida y cómo debemos orar. Pero algo muy importante es que si no estamos al tanto de las cosas que impiden la oración, que no nos dejan orar bien, no importa qué tanto te sepas el Padre Nuestro, que también lo puedas repetir y que también lo entiendas. Si no estás al tanto de las cosas que impiden tu vida de oración, hermano, es probable que toda la información que vamos a dar no te sirva en lo absoluto. Hay que saber qué cosas impiden la oración, qué cosas son estorbos que deben ser quitados de nuestra vida. Ahora, si yo estuviera sentado de aquel lado, yo quisiera saber cuáles son esos estorbos. No los quiero en mi vida. Quiero orar bien, quiero orar correctamente delante del Señor. Así que, hermano, este mensaje es acerca de eso y quiero terminar compartiéndote tres cosas, tres impedimentos, hermano, que la Biblia nos resalta, que estorban al cristiano cuando ora. Así que tomen nota de esto, hermano. El primero de estos impedimentos al orar, que vamos a analizar el día de hoy, es el orgullo. El orgullo. Cualquiera podría preguntar, ¿no? En este momento, bueno, ¿cómo podría el orgullo afectar mis oraciones? ¿Cómo podría el orgullo afectar la manera en la que oro? Y la respuesta es de una manera tan profunda, tan radical, hermano, al punto de que si tú lo permites en tu corazón, tus oraciones no van a tener sentido. No vas a ser oído. Ahora, el orgullo del que quiero hablar aquí, hermanos, no es el orgullo de sentirse más que el vecino. No es el orgullo de mirar por encima del hombro al prójimo. No, esa clase de orgullo no, aunque es malo, ciertamente. El orgullo, hermano, del que quiero hablar aquí es el de pensar que podemos hacer nuestras vidas sin la ayuda de Dios. Pensar, hermano, que somos más sabios que Dios. Ahora, estoy seguro que ninguno en su sano juicio confesaría abiertamente ser más sabio que Dios, ¿verdad? Alguien aquí diría, yo soy más sabio que Dios, soy más inteligente que el Señor, soy más sagaz que el Espíritu de Dios. Nadie diría eso. Pero, hermanos, cuando vamos por la vida sin considerar al Señor, cuando tomamos nuestras decisiones sin apoyarnos en la sabiduría del Señor, ¿no le estamos diciendo de manera indirecta que creemos que somos más sabios que Él? ¿No es nuestra actitud, hermano, nuestra confesión en ocasiones? Lo que hacemos no deja en evidencia lo que en el fondo pensamos. Así que el orgullo del que estoy hablando aquí es el orgullo de hacer nuestras vidas sin depender del Señor. Y mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al respecto de esto. De la importancia de someternos a la voluntad del Señor, de buscar el consejo de Dios sobre todo. Primera de Pedro 5, verso 5. Igualmente, jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia? Levanten su mano, jóvenes. A ver, no, pero ánimo, jóvenes. Por eso son jóvenes, porque tienen ánimo, ¿sí? Levanten su mano. Bueno, ¿ya los vieron, congregación? Estos son los jóvenes. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Estad sujetos al cuerpo pastoral. Y todos en la congregación, seas quien seas, sumisos unos a otros. El principio que se sigue aquí, hermanos, es el de someternos unos a otros. Saber que tanto tú como yo tenemos el Espíritu Santo
y que yo puedo ser reprendido por ti como tú puedes ser reprendido por mí, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Fíjate esto, hermano, revestidos de humildad. ¿Qué quiere decir? No solamente vestidos, sino en esta ocasión revestidos. Se da por concedido que el cristiano tiene que ser humilde, pero Pedro viene aquí y dice, pónganse una doble vestimenta de humildad. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque Dios resiste a los soberbios. Dios mantiene de lejos a los soberbios. Dios no admite delante de Él al arrogante, al orgulloso, al soberbio en pocas palabras, pero da gracia a los humildes. ¿Quiénes son estos humildes, hermano? Son los que reconocen su profunda necesidad del Señor. El humilde es el que reconoce que no puede hacer nada por sí mismo. Se apega a las palabras del Señor en Juan 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el orgulloso y el humilde? El orgulloso va por la vida haciendo las cosas a su modo. El humilde no. El humilde busca la dirección de Dios, busca la sabiduría del Señor, busca el consejo de Dios. ¿Qué dices tú, Señor? Yo quiero esto, pero ¿qué dices tú, amado Dios? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Porque, Señor, separado de ti nada puedo hacer. Por eso, hermano, la oración en la Biblia es para los débiles, es para los necesitados, es para los que están en desventaja, es para el que no sabe qué hacer. Y debemos nosotros, hermanos, si vamos a orar, tener una actitud que dice, Señor, no puedo hacer nada sin ti, ayúdame en todo. Como dice un himno muy antiguo, te necesito cada hora. Así debemos ser nosotros. Señor, te necesito a cada momento. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice el texto, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. ¿Podrías leerlo conmigo este pasaje en voz alta? Dice así, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Esta es la declaración que hay que hacer delante del Señor. Te necesito, Dios. Te necesito a cada hora. Humillarnos es despojarnos de la confianza en nosotros mismos, es dejar de depender de nuestras fuerzas, nuestros consejos, nuestros razonamientos para apoyarnos en el Señor, en la sabiduría que da su palabra. Así que si quieres ser oído, hermano, lo primero que tienes que hacer es remover el orgullo, la arrogancia, la soberbia de tu corazón, y entonces Dios oirá y atenderá. El segundo de los impedimentos, hermano, que enfrentan los cristianos cuando oran es el pecado no confesado y el pecado no abandonado. Mira, si retenemos el pecado, hermano, si nos aferramos a él y no lo dejamos delante del Señor, entonces nuestras oraciones van a ser estorbadas. No piense el pecador que tiene al pecado viviendo en el sótano de su vida, que Dios vendrá, entrará en la sala y atenderá sus oraciones. No, hermano. Lo decía Charles Spurgeon de esta manera, que no puedes tener al diablo, a Satanás viviendo en el sótano de tu corazón y a Cristo en la habitación principal. Eso no puede ser. No puedes tener al pecado, hermano, en tu vida y esperar que Dios responda. Este fue el caso de David, el rey de Israel. ¿Conoces la historia? Cuando David, hermano, cayó en el terrible pecado del adulterio con una mujer llamada Betsabé, la Biblia nos dice que él se resistió a confesar su pecado por algún tiempo. Los teólogos historiadores dicen que esto duró alrededor de 1 año y 3 meses sin que confesara su pecado. Puedes pensar en eso, abrazar el pecado tanto tiempo, esconderlo por tanto tiempo. Y la Escritura nos va a decir que esto no solo fracturó su conciencia de la presencia de Dios, sino que también lo comenzó a enfermar. David se enfermó, se secó, incluso podríamos decir que bajó de peso. Y no lo recomiendo como una dieta, hermano, ni un método para adelgazar, pero es una cuestión interesante que el pecado acumulado en la mente de David lo secó como hombre. Ven conmigo al Salmo 32, por favor. Abre tu Biblia allí conmigo. Salmo 32. Quiero que vean algo, hermanos, bastante interesante.
No solo sus oraciones se vieron impedidas, hermanos, sino que él mismo empezó a morir, a secarse. Salmo 32, versículo 3. Mientras callé. Este callar de David, hermanos, es no confesar su pecado, mantenerlo bajo llave. Nadie vio, nadie se enteró, no se sabe. Está bien, mi reputación sigue intacta. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué pasó con David? ¿Y qué pasa con todos los hombres que no confiesan sus pecados? Que los encubren, que no hablan de ellos valientemente en la presencia de Dios y en la presencia de otros hombres, que dicen no, que nadie lo sepa. ¿Qué va a pasar? Hermano, se secarán. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Los puritanos decían que una de las marcas o evidencias del nuevo nacimiento, de que has realmente nacido de nuevo, es que ante el pecado Dios presionará tu conciencia de modo que no puedas tener paz. ¿Sabes? Era lo que le estaba pasando a David. Dios estaba presionando su conciencia. Hiciste mal, pecaste contra mí. Pero David, hermano, por espacio de 1 año y medio, se repetía a sí mismo, no, es que nadie vio. No fue tan malo, no estuvo tan mal. Bueno, quien no lo ha hecho. Miles de pretextos que pudieron haber surgido en su mente, pero la mano de Jehová agravándose sobre él. Y dice la siguiente parte, se volvió mi verdor en sequedales de verano. La vitalidad se fue, el gozo se fue, la fortaleza se fue, la paz se fue. Solo vacío, solo ansiedad, solo acusación en su conciencia. Hermanos, el pecado va a arruinar nuestras vidas. No solo ofenderá a Dios, lo cual ya de por sí es algo terrible, sino que el pecado va a acabar con nosotros. El pecado no es tu aliado, hermano, y es algo que debes tener en claro. El pecado no es tu amigo, no te va a beneficiar, va a destruir tu vida, te va a arrastrar a un abismo, hermano, como si trajeses una piedra de molino atado al cuerpo. Va a arrojarte a la profundidad, al vacío, a la oscuridad. Y de acuerdo con la Biblia, hermano, el pecado es como poner debajo de tu camisa carbones encendidos. ¿Qué pasaría si alguno hiciera eso? Tomase carbón encendido y lo guardase dentro de su camisa. Mira lo que dice Proverbios 6, 27 al 29. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Y este era el caso de David. Había puesto brasas encendidas en su seno. Amados, el pecado reseca la vida, la arruina. Y David, por espacio de 1 año, no confesó, no habló de su pecado con nadie. Y por eso empezó a secarse, a marchitarse. Pero cuando él se arrepintió, por la confrontación del profeta Natán, cuando él confesó su maldad, ¿sabes qué sucedió? Lo que siempre pasa cuando nos confesamos delante del Señor. Lo que siempre pasa cuando nos humillamos ante el Señor y hablamos de nuestro pecado. El Señor nos levanta. Mira lo que sucedió en el versículo 5 del Salmo 32. Luego de que diga, mientras callé, se secaron mis huesos, tu mano se agravó contra mí, mi verdor se convirtió en sequedales, el versículo 5, mi pecado te declaré. Y aquí viene la respiración de David, el alivio de David. Mi pecado te declaré, Señor. Qué aliviado me siento ahora. He hablado con Dios sobre esto. He reconocido mi maldad, he descubierto mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Hermano, si tú no llegas a este punto en el que confiesas tus transgresiones al Señor, no vas a poder orar. J.C. Riley decía que cuando oramos, el pecado sale de nuestra vida. Pero cuando pecamos, la oración sale de nuestra vida. No hay algo como una persona que está en la práctica del pecado y ora. No, hermano, analízalo.
El pecado echa fuera la oración, pero la oración echa fuera el pecado, resiste al pecado. Y cada uno de nosotros va a tener que tomar una decisión, o vivir en pecado o empezar a orar. Pero no podrá tener ambas cosas en su vida. Si tú piensas, no hay problema con mi pecado, puedo aprender esta lección de la oración que nos está dando la palabra de Dios, puedo unirme a la iglesia en la escuela de la oración que estamos teniendo y no va a haber ningún problema con mi pecado. Estás engañándote a ti mismo, no vas a poder orar. Para orar tienes que dejar el pecado, tienes que confesarlo y apartarte, abandonarlo. El pecado que no se confiesa, hermanos, nos impide orar, no vamos a poder orar. El tercer obstáculo y último que va, hermano, a impedirnos orar y que tiene que ser removido es el impedimento de la ingratitud, el impedimento, hermanos, de la insatisfacción. Mira, hermano, la ingratitud, como es obvio, es no estar agradecidos o no dar gracias, no estar felices con lo que Dios nos ha dado. La insatisfacción es no estar saciados, no tener contentamiento con lo que tenemos. Pero la Biblia, cuando nos habla de la falta de contentamiento o cuando nos habla de la ingratitud, de la insatisfacción, siempre en el fondo pone a la avaricia y a la codicia. Como si dijésemos que un corazón avaro y codicioso es por definición un corazón que no puede dar gracias y no puede estar contento. Es decir, la persona avara no tiene contentamiento, no es feliz con nada. La Biblia nos dice, hermano, que la avaricia es otra forma de idolatría. Es peligrosísimo permitir la avaricia en nuestro corazón. El diccionario bíblico Holman define la avaricia de la siguiente manera: es el afán desordenado de poseer y de adquirir riquezas para atesorarlas por no estar agradecidos ni satisfechos. Cristiano, si tú no estás agradecido con Dios y no te sientes satisfecho ni contento y no hayas contentamiento, no vas a poder orar debidamente. Hay que remover la ingratitud, hay que remover, hermano, la insatisfacción de nosotros. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 4, que es nuestra lectura de hoy. Versículo 2. ¿Codiciáis? Codicia, ese afán desmedido por tener, por no estar satisfecho, por no estar contento. Codiciáis y no tenéis. Quieres llenarte, pero no te llenas nunca. Matáis y ardéis de envidia. Hacéis todo lo que sea necesario para poseer y no podéis alcanzar, porque estás corriendo tras el viento. Estás corriendo tras la nada. Es como tratar de llegar al final del arco iris. Nunca llegas, hermano, por más que corras. Combatís y lucháis. Hay peleas y disputas por posiciones, por nombres, por cosas, pero no tenéis lo que deseáis. Nunca se llega a estar satisfecho porque no pedís, porque no oráis, porque no buscáis esto en Dios. Pedís. Los que ya dieron ese paso y están pidiendo, pedís, pero no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, porque el enfoque de lo que pides no es la gloria de Dios, sino tú mismo. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No piense la persona insatisfecha, malagradecida con Dios, que recibirá algo. Mira la antítesis de este pasaje en Hebreos capítulo 13. Ven conmigo, por favor. Hebreos capítulo 13. Versículo 5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres, hermanos, sin avaricia. Ahora, la palabra costumbre aquí es la forma de vivir. ¿Cómo vivimos? Hermano, que tu modo de vida sea sin avaricia. Despójate del afán de poseer más y más. Que tu modo de vida, hermano, sea sin avaricia. Acaba de pasar el famosísimo Hot Sale. ¿Lo vieron pasar, hermanos? Sí. Y ya viene el Buen Fin, ¿no?
Y ya viene la Navidad, y ya viene el Año Nuevo, y ya vienen todas estas cosas a la vuelta de la esquina, ya están. Y ¿sabes qué, hermano? La gente está dispuesta a derrochar para tener. Pero nos dice la Escritura, cristianos, sus costumbres sin avaricia. Sin avaricia. Y luego viene una palabra muy importante: contentos, satisfechos, agradecidos con lo que tenéis ahora. Hermanos, contentos con su coche, contentos con su casa, contentos con la ropa que tienen. Estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Ahora vamos a algo más personal. Hermano, ¿estás contento con la nariz que tienes? ¿Estás contento con la estatura que tienes? ¿Con la forma de tu cara? ¿Estás contento, hermano, con tu estatura, con tu peso? Hermana, conténtese con su edad. No le ande quitando números, hermano. No le ande quitando ceros a la edad. Contenta con la edad que tiene. Marido, contento con la esposa que tienes. Hijos, contentos con la familia que tienen, con los padres que tienen. Padres, contentos con sus hijos. Estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque en la vida de sus hijos Dios determina lo que les va a dar y lo que no les va a dar. ¿Te hizo Dios alguien rico? Está contento con eso, porque es lo que Dios dijo de ti. Pero te hizo Dios alguien limitado, con condiciones económicas estrechas. Está contento con eso también. ¿Permitió Dios que terminaras una carrera o no te lo permitió el Señor? Contentos con lo que tenemos, no conformistas. Vayan por más, hermanos, pero contentos, satisfechos, felices. Tengamos o no tengamos, debemos estar felices con eso. Ay, es que qué feo mi carro, ¿no? Ya se le oye un ruido, es de hace 10 años mi carro. Hermano, hay quienes no tienen carro. Hay quienes llegan a la iglesia en camión, ¿no? Y luego los que vienen en camión, ay no, ¿qué fue el transporte público? Hermano, hay quienes llegan en silla de ruedas a la iglesia. Hay quienes no pueden caminar y tú sí lo puedes hacer. Ay mamá, otra vez frijoles. Contento con los frijoles, joven. Es lo que te podemos dar. Vivimos en un país de tercer mundo. ¿Qué querías? No podemos comer toda la semana afuera. No te podemos llevar toda la semana a los tacos ni a la pizza. Eso va a ser una vez cada mes, ¿no? No sabemos, pero contentos con lo que tenemos. Hermana, contenta si ya empezaron a salir las arrugas aquí en los ojos. Significa que has sido feliz, hermana. Eso significan esas arrugas aquí. Las arrugas aquí significa que hay que bajarle al enojo un poco. Pero contentos a final de cuentas, hermanos. Estén contentos con lo que tienen. Porque, hermanos, el contentamiento es la puerta por la cual Dios nos guía a mejores cosas siempre. Yo he podido ver eso en estos años. El contentamiento es la puerta que Dios usó para llevarnos, hermano, más lejos de donde estábamos en un principio. El contentamiento es la base. Quien no está contento con lo que tiene, Dios no le va a conceder las cosas que está pidiendo. ¿Sabes qué? Porque no va a estar contento con ellas cuando las tenga. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él prometió: no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes quién decidió que nuestras vidas iban a ser así? El soberano Dios. No pensemos, mira hermano, detrás de la falta del contentamiento está la idea de que yo pude haberlo hecho mejor. Está la idea de que soy más sabio que Dios. Yo quería hacer esto o aquello con mi vida y Dios no me lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe lo que es mejor. Mateo capítulo 7, versículo 10. No dará cosas buenas a los que le piden. El Padre no dará lo que es bueno a sus hijos. Ese es el Padre celestial. Eligió lo que es mejor para ti y te libró de cosas que tú no sabías. No eres más sabio que Dios. Por eso puedes estar agradecido de que Él haya decidido lo que fue mejor para ti. Hermanos, en la vida de oración existen impedimentos que nos pueden arruinar la comunión con el Señor, que pueden hacer de nuestras oraciones una cuestión, hermano, débil, frágil, sin sentido. El orgullo, remuévelo de tu corazón. El pecado, abandónalo, confiésalo, apártate. La ingratitud, la insatisfacción,
Conténtate con lo que tienes. Contentos, hermanos. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender la oración. Queremos aprender, Señor, cómo relacionarnos contigo. ¿Cuál de tus hijos no quiere, Señor, comunión contigo? ¿Cuál de tus hijos no quiere pasar tiempo contigo? Ninguno. Tus hijos, tus verdaderos discípulos, Señor Jesús, quieren orar y quieren orar bien. Ayúdanos a remover los impedimentos, Señor, las cosas que nos estorban, el orgullo, esa actitud de pensar que podemos hacerlo sin ti, que podemos ir por la vida sin considerar tus caminos. Perdónanos, Señor, la ingratitud, la insatisfacción, la falta de contentamiento, el no estar contentos con lo que ya tenemos y con lo que tú has hecho con nosotros. Señor, me da paz saber que tú elegiste lo mejor para mí. Gracias, Señor, porque fuiste tú el que eligió, no yo. Estoy en paz, Señor, porque esto que me diste viene de ti. Y tú decidiste que era lo que yo necesitaba y lo que sería bueno para mi alma y para la piedad. Gracias, Señor. Gracias por los buenos tiempos y por los malos tiempos también. Por los éxitos y los fracasos, por la salud y la enfermedad, por la vida y por la muerte. Gracias, Señor. Todo viene de ti. Estamos contentos. Estamos contentos. Díganle al Señor, hermanos, en su lugar: estamos contentos, Señor. Estoy contento con lo que tú me das, porque tú lo elegiste para mí y no soy más sabio que tú, Dios. No pude haberlo hecho mejor que tú. Tú das solo lo que es bueno para tus hijos. Te bendecimos, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.